Abrimos nuestras Biblias al libro de Génesis. Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10. Vamos a leer el versículo 1. Esta es la palabra del Señor, dice así: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Con Génesis capítulo 10 llegamos a la cuarta sección en el libro de Génesis. Si recordamos nosotros lo que vimos al inicio de nuestro estudio del libro de Génesis, este libro se puede dividir en dos partes. La primera parte, que comprende del capítulo 1 al capítulo 11, lo que podríamos llamar nosotros la historia primitiva. La segunda parte, que va del capítulo 12 hasta el final del libro, y que podríamos llamar como la historia de los patriarcas. Pero el libro de Génesis también, como vimos, se puede dividir en 10 secciones. Y esto no es algo antojadizo, porque es evidente que Moisés lo organizó así. Cada una de esas 10 secciones inicia con esa frase: estas son las generaciones, o este es el Toledot en hebreo. El primer Toledot, o la primera lista de generaciones, la vimos nosotros en Génesis 2:4, que trata con las generaciones de los cielos y la tierra. La segunda la vimos en Génesis 5:1 con las generaciones de Adán. La tercera en Génesis 6:9 con las generaciones de Noé. Y ahora vamos a empezar la cuarta sección en el libro de Génesis con las generaciones de los hijos de Noé. Como siempre lo digo, como ustedes mismos lo saben, cuando llegan a pasajes como estos en su estudio personal de las Escrituras, las genealogías son una de las porciones más difíciles de estudiar y entender en las Escrituras. Sin embargo, nuestro deber como cristianos es estudiarlas, porque estas partes de la Biblia también son inspiradas por Dios y por lo tanto son útiles para nosotros, el pueblo de Dios, y debemos estudiarlas y debemos tratar de entenderlas. Entonces, lo que deseo hacer en esta mañana es estudiar esta genealogía en Génesis capítulo 10, viendo primero algunas particularidades de esta genealogía con respecto a otras genealogías que tenemos en el libro de Génesis y en otras porciones de las Escrituras. Segundo, ya viendo más específicamente la genealogía. Y finalmente viendo el propósito por el cual tenemos esta genealogía aquí en Génesis capítulo 10. Entonces veamos el primer punto del sermón: algunas particularidades de esta genealogía en Génesis capítulo 10. Y lo primero que debemos notar es que, como dice el versículo 1, esta genealogía es la genealogía de los hijos de Noé. Antes del diluvio, la familia de Noé constaba de 8 personas. Pero ahora, después de aquel juicio que Dios había traído sobre la tierra, los hijos de Noé se iban a multiplicar, iban a fructificar en la tierra, obedeciendo ese mandamiento de Dios. Jafet tuvo hijos, Cam los suyos, y Sem también tuvo sus hijos. La segunda particularidad de esta genealogía es que nos provee, por así decirlo, una genealogía segmentada de cada uno de los hijos de Noé, con 2 paréntesis, por así decirlo, 2 comentarios de Moisés en medio de esta genealogía, uno al principio y otro al final. El primer paréntesis, por así decirlo, lo tenemos en los versículos 8 al 12 con la historia de Nimrod. Y el segundo lo encontramos en el versículo 25 con un comentario sobre el nombre de Peleg, el hijo de Eber. Estos 2 paréntesis son importantes porque, como veremos, van a servirnos a nosotros como un preludio de la narración que va a seguir en el capítulo 11 con respecto a la Torre de Babel. Entonces es importante entender por qué Moisés pone esos comentarios ahí en medio de esta genealogía. La tercera particularidad es que el orden en el que se nombran a los hijos no es lo usual. Usualmente las generaciones en la antigüedad y en el Antiguo Testamento inician con el hijo mayor.
En esta no. Esta genealogía empieza con Jafet, que es el segundo hijo de Noé. Luego Cam, que es el hijo menor de Noé, como vimos la semana pasada en Génesis capítulo 9. Y termina con Sem, que es el hijo mayor de Noé. Usualmente, como les digo, esas genealogías inician con el hijo mayor o con el hijo de mayor preeminencia o el hijo más importante de un padre. Por ejemplo, en Génesis 11 vamos a ver que la genealogía de Taré, empieza con Abraham, cuando Abraham no es el hijo mayor de Taré. ¿Pero por qué se pone Abraham primero? ¿Por qué Moisés pone a Abraham primero? Bueno, porque Abraham es el hijo más importante de Taré en la narrativa bíblica. Pero aquí es diferente, aquí empieza con Jafet, Cam y termina con el hijo mayor y el hijo más importante, que es de donde viene la simiente prometida. Ahora, esta lista está organizada de esta manera por varias razones. Primero, al organizarla así, Moisés se mueve de las naciones que están más lejanas a Israel, los jafetitas. Después, continúa con las naciones que están más cercanas a Israel y que serán los enemigos de Israel, en los descendientes de Cam. Y termina con los semitas, o los descendientes de Sem, que es de donde vendrán los israelitas y la simiente prometida. Entonces va desde lo más lejano hasta lo más cercano a Israel. Además, Moisés deja a Sem de último porque es el más importante de los hijos de Noé. De él vendría, como les digo, la simiente prometida. Y además, por su importancia, lo deja de último porque en Génesis capítulo 11, Moisés va a retomar la genealogía de Sem, pero la va a especificar más hasta llegar a Abraham. Entonces, esto le sirve a Moisés para terminar con Sem y continuar con Sem después de la narración de la Torre de Babel. La cuarta particularidad la tenemos en la numerología de la genealogía. Moisés organiza esta genealogía para darnos 70 naciones. 14 vienen de Jafet, 30 de Cam y 26 de Sem. Por otro lado, Jafet tiene 7 hijos y 7 nietos. Así es como Moisés la organiza. Cam tiene 7 descendientes de Cus y 7 descendientes de Mizraim. Y de Sem a Eber hay 14 nombres en la genealogía. La frase hijos de ocurre 14 veces en todo el capítulo. 7 veces antes de Nimrod y 7 veces después de Nimrod. Todo el capítulo está organizado en una estructura de 7. Que como recordamos cuando vimos Apocalipsis y Daniel, 7 es el número de algo que está completo o perfecto. Bueno, sabiendo que esta genealogía entonces no es exhaustiva, sino que fue estructurada por Moisés con un propósito que vamos a ver es teológico. Debemos entender que ese número de naciones 70 simboliza algo. Por eso es que Moisés la estructura así. Por ejemplo, Jafet tuvo 7 hijos, pero Moisés escogió nombrar solamente los descendientes de 2 de sus hijos, Gomer y Javán. Nada más. De los otros hijos no menciona los descendientes que ellos tuvieron. ¿Por qué? Porque él tiene una intención, mostrar 70 naciones que salen de Noé. Porque esas 70 naciones, ese número 70, representan todas las naciones sobre la faz de la tierra. Eso es lo que Moisés quiere que entendamos. De Noé vienen todas las naciones que han existido sobre la faz de la tierra. Por eso es el número 70. De nuevo, esto nos indica que esta genealogía no es exhaustiva, sino es teológica. La única genealogía que no está organizada en números de 7 es la genealogía de Canaán, el hijo de Cam. ¿A quién maldijo
Noé. Es interesante porque para Bruce Waltke, un comentarista, un teólogo, dice que esa simetría en la genealogía de Canaán nos muestra o nos quiere dar a representar el caos que caracterizó a esa nación. Entonces, Cus 7, Misraim 7, Canaán no 7. Lo mismo vemos nosotros, por ejemplo, en Apocalipsis. El número de la bestia, ¿cuál es? 666. No es, el número de Dios es 777, el número de la perfección. El número de la bestia es 666, algo incompleto, algo humano, el número del hombre. Lo mismo ocurre con Canaán. Él no tiene un número perfecto asociado a su descendencia. Ahora es interesante ver que esta primera parte del libro de Génesis, de los capítulos 1 al 11, termina con 70 naciones. Y la segunda parte del libro termina con 70 personas entrando a Egipto. Algo muy interesante que vamos a tener que estudiar también. 70 naciones concluyen la primera parte del libro y 70 personas entrando a Egipto termina la segunda parte de Génesis. Y de nuevo, eso nos debe mostrar a nosotros que la manera de interpretar esta genealogía es teológicamente. Moisés tiene un propósito teológico en lo que nos está diciendo aquí. La quinta particularidad es que no todos los nombres que tenemos en esta genealogía son nombres de individuos. En algunos casos son nombres de personas, Jafet, Nimrod, Cam, Sem, Eber, son nombres de individuos reales. En otros casos son nombres de etnias, Ludim, Anamim, Kaftorim. Ese sufijo im es plural en el hebreo. Entonces estos son los ludos, los de Anamim, los Kaftorim, son etnias. En otros casos, los nombres que incluye Moisés son nombres de lugares. Misraim, por ejemplo, es el nombre en hebreo de Egipto. Sidón, Seba, son nombres de lugares, no tanto de individuos. Entonces, como leemos en los versículos 5, 20 y 31, esta genealogía trata con familias, lenguas, lugares y naciones. Individuos, lenguas, lugares y naciones. Por eso también, de nuevo, debemos entender esta lista como algo teológico, un propósito teológico. Tiene que ver con todas las naciones del mundo. Y noten cómo termina el versículo 32. De estos tres hijos de Noé, se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces esta genealogía tiene que ver con todas las naciones del mundo que tuvieron su origen en los tres hijos de Noé que vienen de Noé. Entonces, esta genealogía no tiene que ver con Israel. Notemos que la única nación que no está incluida en esta generación es Israel. La genealogía que tiene que ver con ellos la vamos a ver en el capítulo 11. De Sem, Abraham. Eso tiene que ver con Israel. Esta no tiene que ver con Israel. Esta tiene que ver con todas las naciones del mundo, incluyendo a los israelitas que vienen de Sem. No tiene que ver solo con Mesopotamia, sino con el mundo entero, como vamos a ver. La sexta particularidad de esta genealogía es que a pesar de que Sem sería aquel de quien vendría la simiente prometida por medio de Peleg, el tatarabuelo de Abraham, Moisés pone tanto a Sem como a Peleg en el momento de la Torre de Babel, bajo el juicio de Dios, indicándonos a nosotros que ellos también necesitaban la salvación que Dios podía proveer. Y la séptima particularidad es la posición en la que Moisés coloca a Canaán entre los hijos de Cam. En el versículo 6 nosotros leemos lo siguiente: los hijos de Cam
Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Ahora yo no creo, de nuevo, como estoy entendiendo, como entiendo el capítulo 9, yo no creo que Canaán haya sido el hijo menor de Cam. Mas yo creo que Canaán quizás fue el hijo mayor de Cam. El pecado de Cam ocurrió muy poco tiempo después de la salida del arca. Yo creo que Moisés más bien lo pone de último a Canaán en la genealogía de Cam, porque es común en las genealogías del Antiguo Testamento que los hijos de las mujeres que no eran las esposas de los hombres fueran puestos de último. Nosotros lo vemos en la genealogía de Jacob, por ejemplo. Primero están los hijos de las esposas de Jacob y de último están los hijos de las concubinas, ¿verdad? O de las siervas de las esposas. Bueno, eso es lo que yo creo que está haciendo Moisés aquí. Lo pone de último no porque sea el cuarto hijo, sino porque es el hijo ilegítimo, no ilegítimo, el hijo del incesto de Cam con su madre. Entonces, de nuevo, estas particularidades nos deben hacer notar a nosotros que más que algo exhaustivo, el propósito de Moisés con esta genealogía es teológico. Es enseñarnos algo de Dios. Ahora veamos entonces la genealogía. Versículo 1 de nuevo, Moisés escribe: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. La primera genealogía, como vimos, entonces es la genealogía de Jafet, versículos 2 al 5. Dice: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. A Jafet entonces le nacieron 7 hijos. Y como vimos la semana pasada, sus hijos se movieron hacia el norte y al este, formando así los pueblos indoeuropeos. El hijo mayor de Jafet fue Gomer. Y según creen los historiadores, de Gomer proviene el término Germania o Alemania. Como nación es mencionado por el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 38 como uno de los enemigos del pueblo de Dios. Según Herodoto, un historiador de la antigüedad, la familia de Gomer se estableció cerca del Mar Negro, en lo que se conoce hoy como Crimea. Si estamos siguiendo la guerra entre Rusia y Ucrania, Crimea es muy importante, está ahí en esa zona de lucha ahora. Algunos de ellos se dispersaron más hacia el oeste y se establecieron como los galos en Francia. Se establecieron algunos en España y otros como los celtas en Bretaña. Gomer, nos dice Moisés, tuvo 3 hijos. Askenaz, que se estableció al norte de Palestina, que se cree pudieron dar origen a los troyanos. Algunos también, según los historiadores, llegaron a Alemania. También tuvo a Rifat y a Togarma. Togarma es el ancestro de los armenios, de donde viene el nombre Turquía. La casa de Togarma también es mencionada por el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 27 y Ezequiel capítulo 38, como otros los enemigos de Israel. Jafet también tuvo a Magog, que se estableció mucho más al norte, en lo que conocemos hoy como Rusia. Su nombre es mencionado también en el capítulo 38 de la profecía de Ezequiel. Madai es el ancestro de los medos, ¿verdad? Que se estableció en lo que hoy conocemos es Persia. Javán dio origen a los griegos en el mar Mediterráneo. Nosotros los conocemos como los griegos, pero en la antigüedad a los descendientes de Javán se les conocía como los javanes o los ionianos. Los hijos de Jabal, leemos en el versículo 4, fueron Elisa, de quien viene el término helénico, ¿verdad? Que pertenece a los griegos. Javán también tuvo a Tarsis, ¿verdad? Ese nombre lo vimos nosotros con el pastor Ronnie en el libro de Jonás. Fue donde ahí huyó Jonás a Tarsis, ¿verdad? Y que los historiadores creen que se refiere a España.
Kitim, otro de los hijos de Javán, dio origen a los de Chipre. Y Dodanim o Rodanim dio origen a Rodas. Tubal y Mesec, los otros dos hijos de Jafet, se establecieron también en lo que hoy es Rusia. Y aún nos quedan los nombres en ciudades en Rusia. Mesec, Moscú. Y Tubal, Tobolsk, la antigua capital de Siberia. Tiras, el hijo menor de Jafet, dio origen a los pueblos en Italia. Y aquí entonces, si nos imaginamos el mapa del mundo, vemos el cumplimiento de la bendición y la profecía de Noé sobre Jafet, que vimos la semana pasada. ¿Qué le dijo Noé a Jafet? Engrandezca Dios a Jafet. Entonces, eso fue lo que hizo el Creador. Engrandeció a Jafet. Dios ensanchó el territorio de Jafet para comprender casi toda Europa y Asia. Y si los antropólogos están en lo cierto, su descendencia llegó hasta lo más norte de Rusia y por el estrecho de Bering llegaron a Alaska y así llegaron hasta América. Los jafetitas entonces llegaron a poseer casi la totalidad del mundo, cumpliendo de nuevo así la palabra de Dios. La segunda genealogía es la de Cam, versículos 6 al 20. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim, a Naphtuhim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Eveo, al Araseo, al Sineo, al Arvadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Si Jafet se fue entonces hacia el norte y al este, Cam se fue más bien hacia el sur y al oriente. Cam, dice Moisés, tuvo 4 hijos, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Cus dio origen a lo que conocemos hoy es Etiopía. De hecho, en Números capítulo 12 leemos que Aarón y Miriam, se enojaron contra Moisés porque había tomado una mujer cusita. Era una mujer de Etiopía, descendiente de Cus. Ahora, algunos piensan que si Cus también fue el quien dio origen a Nimrod, esto implica que entonces algunos de ellos se establecieron más hacia el este, cerca del Mar Rojo, al sur de Arabia, por la zona donde estuvo Nimrod. Cus dio origen también a Seba, de quien no sabemos nada, aparte de que era un centro aparentemente importante de comercio en los tiempos del rey Salomón. Ávila, territorio donde vivieron los descendientes de Ismael, según Génesis 25, 18. También tuvo a Sabta, Raama y Sabteca. Y ahora, en medio de esta genealogía de Cus, Moisés inserta este relato de Nimrod. Y lo que se nos dice en el versículo 8 es que él fue el primer poderoso en la tierra. El nombre Nimrod en hebreo significa rebelarse. Es lo que significa Nimrod, rebelarse. Y él fue entonces el primer tirano que existió sobre la tierra. Fue el primero en fundar un imperio sobre la faz de la tierra. El primer reino, dice ahí, su reino. El primer reino mundano fue fundado por Nimrod. Por eso es que Moisés dice en el versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Moisés no está alabando a Nimrod. Él no está diciendo que Nimrod agradaba a Dios con su vida.
Nimrod no cazaba animales, él cazaba hombres. Era un tirano, un hombre despiadado y perverso delante de Dios. Y tan vil era su vida que se convirtió hasta en un proverbio. Pero noten además, ¿qué fue lo que hizo Nimrod? Dice, construyó ciudades. ¿Quién nos dijo Moisés había construido una ciudad en los capítulos anteriores? Caín. En su rebeldía contra el Creador que nos había mandado a los hombres a esparcirnos sobre la faz de la tierra, Caín edificó una ciudad para quedarse allí tranquilito. ¿Qué hizo Nimrod, descendiente espiritual de Caín? Edificó ciudades. Y veremos en el capítulo 11 que edificó una torre después para no esparcirse sobre la faz de la tierra. ¿Cuáles ciudades construyó Nimrod? Babel, Babilonia, Erech, Akkad, Calne, Nínive, Rehobot, Cala y Resén. 8 ciudades construyó, de las cuales todas tienen un mal estigma en las Escrituras. Lo que Moisés nos está diciendo con este paréntesis de Nimrod es que la humanidad, después del diluvio, se había vuelto como lo que fue en Génesis capítulo 6 antes del diluvio. En Génesis capítulo 6 habían hombres perversos, despiadados. Los valientes de la antigüedad, decían. Hombres rebeldes contra Dios. Nimrod era como uno de esos valientes. Hombres de renombre, como leímos en Génesis capítulo 6, por los cuales Dios juzgó a la humanidad. Entonces Moisés nos está diciendo con este relato de Nimrod que la humanidad había venido a hacer lo mismo que Génesis capítulo 6. Una humanidad rebelde contra su creador. Y Babel sería ese reino que se opondría al reino de Dios. Y eso lo veremos la próxima semana. Es por eso que Moisés introduce a Nimrod aquí en el capítulo 10 para darnos una perspectiva y para que podamos entender mejor lo que sucede en la narrativa de la Torre de Babel. Mizraim, que como les dije significa Egipto, o es el nombre para Egipto en hebreo, está en África. Mizraim engendró varias etnias: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, Patrusim, Casluim. De donde salieron ¿quiénes? Los filisteos. Eso los conocemos nosotros como los enemigos de Israel. Y Caftorim. Fut es lo que conocemos hoy como Libia. Y Canaán, dice Moisés, engendró a Sidón, que son los que conocemos hoy como los fenicios de la antigüedad. Et, a los hititas. También engendró a los jebuseos, que fueron los primeros habitantes de Jebús, que en los tiempos del rey David es Jerusalén. También engendró a otros que habitaron Palestina, como los amorreos, gergeseos, heveos, araceos, de donde se origina Irak. Canaán también engendró a Sin, que dio origen a los cineos. Y los cineos muy probablemente se establecieron al oriente y dieron origen a lo que conocemos hoy como los chinos. En China, por ejemplo, esto, ¿por qué lo sabemos? Bueno, en China hubo una dinastía que se llamaba la dinastía de los Xin. Y ustedes saben cómo se le llama al estudio de China y la cultura china: sinología. Entonces, probablemente Xin fue el que originó la cultura y la raza china. Una raza, perdón. Ese es uno de mis puntos al final. La etnia china. La genealogía de Sem la tenemos en los versículos 21 al 31. Dice: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg,
porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mavet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Es claro entonces que Moisés le da mucho más importancia a esta genealogía de Sem que a la de los otros dos hermanos de Sem. La de Jafet llega hasta la segunda generación. La de Cam a la tercera, pero la de Sem, Moisés la lleva hasta la quinta generación. Sem, dice Moisés, tuvo Elam, que habitaron al este de Mesopotamia, y luego se unieron a los medos para formar el imperio persa. De él leemos sobre el rey Kedarlomer, ¿verdad? Contra quien luchó Abraham para libertar a Lot. Él era un rey de Elam. Asur dio origen a los asirios, aparentemente. Arfaxad, el otro hijo de Sem, fue de quien vendría Eber, que es el padre de los hebreos. Lud originaría también aparte de los lidios. Aram dio origen a los sirios. Arfaxad tuvo a Sala a Eber, y Eber le nacieron dos hijos, dice a Peleg y a Joctán. Y aquí Moisés inserta el otro comentario, como les dije. Peleg significa división. Lo que nos dice Moisés es que a este hombre le pusieron así porque en sus días, en los días de Eber, su padre, la tierra fue repartida o dividida. Algunos piensan que esto significa que Eber de alguna manera recibió una revelación divina en donde Dios le dijo, vea a estos, mándelos aquí, a este otro grupo, mándelos aquí. Y entonces Eber, siguiendo la revelación divina, mandó a todos a que se fueran y se ubicaran en las distintas partes del mundo. Otros piensan que este comentario de Moisés se refiere a un evento tectónico que dividió los continentes como los tenemos hoy. Entonces por eso se llama Peleg, porque la tierra retumbó y los continentes fueron divididos. Pero lo más probable y consistente con el contexto en el que tenemos este pasaje y por lo que viene en Génesis capítulo 11, es que Peleg haya recibido ese nombre porque en sus días Dios trajo juicio sobre Babel y dividió a la humanidad en diferentes lenguas, confundió sus lenguas y los dividió para que se esparcieran por todo el mundo. Fue ahí donde Dios creó las etnias que tenemos hoy. Eso también lo podemos ver porque Nimrod es la quinta generación de Noé por medio de Cam. Y Eber también es la quinta generación por medio de Sem. Entonces, Nimrod y Sem eran contemporáneos. Entonces, cuando Dios trajo juicio sobre Babel, probablemente ocurrió en los tiempos de Eber. Y entonces, así fue como Eber le puso a su hijo Peleg, porque Dios fue en ese momento que dividió a la humanidad. Joctán tuvo hijos, los cuales, como vemos, todos estos grupos habitaron Arabia. Almodad, Selef, probablemente ahora en lo que es Yemen. Adoram, que dio origen a los adramitas al sur de Arabia. Usal, Dicla, también en Yemen. Y de nuevo, como leemos en el capítulo 30, en el versículo 30, la tierra que habitaron los de Sem fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Y Moisés concluye con estas palabras en el versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Cómo y por qué razón se esparcieron? Eso lo veremos la próxima semana en el capítulo 11. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta genealogía? Como dije al inicio, el propósito de esta genealogía, la manera en la que Moisés la estructura, no es simplemente describir la manera en la que se originaron todas las naciones que existen hoy en día sobre la faz de la tierra. De nuevo, esto es claro porque Moisés no está siendo minucioso aquí al detallar toda la descendencia de cada uno de los hijos de Noé, sino que la manera en la que Moisés lo ha organizado es para que sirva a un propósito teológico. Y este es el punto teológico por el cual Moisés deja registrada esta genealogía en Génesis capítulo 10.
dejar claro que Dios, el Creador, Jehová, es el soberano sobre todas las naciones. Ese es el punto teológico. ¿Quién gobierna todas estas naciones? ¿Quién les dio origen? Dios. Moisés quiere dejar claro que ni los egipcios, que es de donde viene saliendo Israel cuando reciben este libro de manos de Moisés, ni los cananeos a quienes ellos enfrentarían unos años después, cuando entrarían en la tierra prometida, tenían un origen distinto al de Israel. Egipto no se originó por Ra, ni los cananeos tuvieron su origen por uno de sus dioses falsos. No, el origen de Egipto, el origen de los cananeos es el mismo origen del de Israel, el creador del universo. Jehová es su nombre. Eso es lo que Moisés nos está dejando claro aquí. Es Él quien dio origen a todas estas naciones sobre la faz de la tierra. Como leemos, por ejemplo, en los Salmos. Salmo 22, 28, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. ¿Cómo puede Dios regir las naciones? Porque a Él le pertenecen todas. Salmo 47, versículos 7 y 8, porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. ¿Cómo puede Dios reinar sobre todas las naciones? Porque Él es el soberano sobre todas y cada una de ellas. Porque Él las creó. Salmo 82, 8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Cómo puede juzgar Dios a las naciones? Porque le pertenecen a Él. Entonces no solo era Israel el pueblo de Dios. En un sentido, todas las naciones que se han originado y que han caminado sobre la faz de la tierra le pertenecen a Dios. Porque fue Él quien les dio origen. Fue Él quien creó a Adán. De Adán vino Noé y de Noé se originaron todas las naciones sobre la tierra. Por lo tanto, es claro que el propósito de Dios desde el principio de la creación no ha sido solamente con Israel, sino con todas las naciones. Adán no era un israelita, y a él se le predicó el evangelio y lo creyó. Entonces el propósito de Dios nunca ha sido solamente con Israel. Israel era un medio para que Dios pudiera tratar con todas las naciones. Pero el propósito de Dios desde el principio ha sido con todas las naciones sobre la faz de la tierra. Su propósito ha sido redimir a hombres y mujeres de entre todas las naciones, no solo de entre los israelitas. Por eso es que Dios salvó a Noé, de sus hijos escogió a Sem, de sus hijos escogió a Peleg, no a Joctán, porque de Peleg vendría Abraham y de Abraham vendría el Mesías. Por eso es que la primera parte del libro termina con 70 naciones. Porque Dios quiere tratar con todas las naciones del mundo. Y por eso termina con 70 personas entrando en Egipto. Porque de esas 70 personas que es Israel, vendría el Mesías por medio de quien Dios trataría con todas las naciones para redimir. Y por eso es que los evangelios abren con el Señor Jesucristo enviando a 70 de sus discípulos, como dice Lucas 10:1, a toda ciudad y lugar a donde Él debía ir. ¿Por qué 70 discípulos? Porque Jesús nos está mostrando que la intención de Dios siempre ha sido la redención de las naciones. Y envía 70 en representación de aquellos que irían a las naciones para redimirlas a todas. Porque el propósito de Dios era redimir pecadores de todo linaje, lengua,
pueblo y nación. El soberano de las naciones tiene un propósito con todas las naciones sobre la faz de la tierra. No hay una sola etnia, no hay una sola etnia con la que Dios no quiera tener una relación. Todas le pertenecen a Él. Y eso es un motivo para nosotros, para las misiones. Porque aún hay muchísimas etnias a las cuales no ha llegado nunca el Evangelio. Leemos en Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para Israel. No, casa de oración para todos los pueblos. Como le ordenó el Señor a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén nada más. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También América, tan lejos que estaba de Palestina, también a ellos llegaría el Evangelio de salvación. Dios redimiría personas de todas naciones porque Él es soberano sobre cada una de ellas. La única razón por la cual Dios puede redimir y va a redimir personas de todo linaje, toda lengua, todo pueblo y toda nación es porque Él es soberano sobre cada una de ellas. Esa es la única razón. Si Dios no poseyera las naciones, Él no podía redimir a nadie. Pero porque Él lo posee todo, porque Él originó a todas esas etnias, Él puede salvar a cada una de ellas. Como a nosotros, latinoamericanos. Nosotros también tenemos esperanza, porque Dios prometió redimir de todo linaje, toda lengua, todo pueblo y toda nación. Pero también la otra verdad que Moisés nos quiere mostrar con esta genealogía es que todos y cada uno de nosotros somos parte de la misma humanidad. Todos. Todos aquí venimos de alguno de los hijos de Noé. Todos aquí venimos de alguno de los hijos de Noé. Y por lo tanto tenemos un mismo punto de origen, que es Noé. De él venimos todos los hombres que se originaron después del diluvio. Como le dijo el apóstol Pablo a los atenienses en Hechos capítulo 17, versículo 26. Y de una sangre, hablando de Dios, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Por qué Magog fue a Rusia? Porque Dios lo delimitó para que estuviera ahí. ¿Por qué Sem se quedó en Palestina? Porque ahí lo decidió Dios. ¿Por qué Sin se fue a China o a lo que ahora es China? Porque así lo determinó Dios. Pero lo que tenemos que entender es que toda la humanidad proviene del mismo origen, de la misma sangre. Y Pablo probablemente esté aquí meditando en Génesis capítulo 10. Todos nosotros, ustedes atenienses, nosotros judíos y cualquier otro gentil viene de Noé. De una sangre Dios hizo todo el linaje de los hombres. Los atenienses se creían superiores a las otras etnias. Pablo le está diciendo, ustedes no son superiores, todos somos iguales. Todos venimos del mismo origen, Noé. Venimos de la misma sangre. Y fue de él quien Dios hizo el todo linaje de los hombres. Toda etnia. China, árabe, judía, latinoamericana, germánica, rusa. Toda etnia proviene del mismo origen, que es Noé. Es por eso, mis hermanos, que como cristianos nosotros debemos dejar de pensar en la categoría de razas. Ese término no es bíblico.
Es mundano. Viene de Darwin, de la evolución. Esto se conoce como la tabla de las naciones, no la tabla de las razas. La tabla de las naciones. Para Darwin, las razas eran la manera en la que él podía explicar la superioridad de algunos hombres sobre otros. Y Darwin lo explicó así: los negros vienen de los gorilas, los chinos de los orangutanes. Y él dijo así: y el hombre blanco viene del simio más inteligente, que es el chimpancé. Y así justificó él que la raza blanca era superior, según él, a la raza negra, porque para él las categorías eran de razas. Pero eso no es bíblico. Primero, nosotros no descendemos del simio. Dios nos creó y venimos todos de Adán. Entonces esa es la categoría mundana, satánica. Y fue así como muchos propagaron también, basados en esas doctrinas darwinianas, la esclavitud de negros, la matanza de judíos en el Holocausto, porque eran raza inferior, según Hitler. Sectas como los Testigos de Jehová piensan que entonces la maldición de Noé sobre Canaán es que de ahí vinieron los negros. Lo mismo piensan los mormones. Y en contra de esta mentira, la Biblia deja claro que hay solamente una raza humana. Una raza compuesta de hombres y mujeres de todo color. Y el color depende no de que sean inferiores o superiores, sino de la cantidad de melanina que hay en la piel, nada más. No sé si ustedes sabían de una senadora en los Estados Unidos que se llama Elizabeth Warren. Ella, con todo este movimiento hace unos años, ¿verdad?, queriendo agradar a los hombres, se hizo un test genético. Y entonces salió en las noticias diciendo que ella era una nativa americana. Es una mujer blanca, rubia, de ojos claros. Entonces, porque tenía cierto porcentaje ahí de genes que eran nativos americanos, ya dijo: yo soy nativa americana, para ganar el aplauso de los nativos americanos en los Estados Unidos. Pero cuando ustedes analizan ese estudio genético, ustedes verán que los genes que ella posee, los posee toda la humanidad. De hecho, entre dos seres humanos, entre dos personas, la diferencia genética entre ambos es de menos del 0.2%. 0.2%. ¿Por qué? Porque todos venimos del mismo origen. Noé. Todos somos seres humanos. No hay razas entre los seres humanos, hay solamente una raza humana. Hay etnias, no razas. Y por eso les estoy diciendo, hermanos, que nuestra manera de pensar no debe ser darwiniana. Nosotros debemos quitar de nuestro vocabulario ese término de razas y dejar de pensar en los hombres como diferenciándose por razas, porque eso no existe. Todos somos seres humanos. Y esa es la razón por la cual hay esperanza para blancos, negros, mulatos y chinos. Porque todos somos seres humanos. Y como seres humanos, Cristo vino y dice: Él participó de lo mismo que participamos nosotros, carne y sangre, para destruir al enemigo, al diablo, y redimirnos a cada uno de nosotros. Blancos, negros, mulatos, chinos y cualquier otra etnia que exista, porque todos somos seres humanos. Ahora de nuevo, ¿por qué es esto una realidad? Porque Jehová reina. La realidad de que diferentes etnias puedan ser salvadas por Dios es únicamente porque Dios reina sobre las naciones. Él determina su lugar, Él determina su tiempo.
Y es Él también quien provee un Salvador para que aquellos que crean en Él sean salvos. Y un día, como veremos la próxima semana, en vez de estar divididos, como estuvo la humanidad después de Babel, seamos uno solo. Uno solo. Un pueblo en Cristo, un pueblo en gloria. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que lo que hemos leído, en lo que hemos meditado en esta mañana, sea usado por tu Espíritu Santo, Señor, para cambiar nuestra manera de pensar. Gracias, Señor, por recordarnos que tú eres el soberano por sobre todas las naciones. Gracias, Señor, por recordarnos que tú gobiernas sobre el universo y que por tu soberanía tú eres capaz de salvar a cualquier tipo de pecador. Gracias, Señor, porque las naciones te pertenecen. Y por esa verdad es que nosotros hoy, Señor, podemos decir que somos tuyos. Porque tú, Señor, no viniste solamente por un pueblo. Tú viniste por un pueblo que está compuesto de toda lengua, todo linaje, todo pueblo y toda nación. Y ahí estamos incluidos nosotros. Te pedimos, Señor, por los que están entre nosotros hoy, nuestros hijos, visitas. Si ellos no pertenecen a Cristo, Señor, que tú, Padre, tengas misericordia de ellos y obres soberanamente en sus vidas, trayéndolos al arrepentimiento y a la fe del Señor Jesucristo. Y así, Señor, puedan ellos con tu pueblo un día cantar como canta tu pueblo en Apocalipsis capítulo 7, adorándote a ti por la eternidad, reconociendo, Señor, tu grandeza y tu gran misericordia al salvar a todo tipo de personas. Te damos gracias y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.